¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? En nuestra redacción esta tarde, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una amiga de la casa también, Migdonia Yestas. Bienvenida a Proceso Digital. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y poder compartir estos temas que nos afectan a todos, como es la seguridad, la violencia de género, la violencia contra las mujeres especialmente. Sí, bueno, tenemos hasta esta fecha del año ya 20 masacres contabilizadas en el país. Se habla de masacres cuando son 3 víctimas mortales para arriba en un solo suceso, y bueno, el Observatorio de la Violencia lleva este tipo de estadísticas como muchas otras relacionadas a las muertes que se producen en Honduras. ¿Cómo ha sido ese comportamiento? 20 masacres en un semestre, ¿ha aumentado, ha disminuido en comparación con años anteriores, Victoria? Fíjense que cuando hablamos de masacres o homicidios múltiples, como le llamamos en el observatorio, y bien lo conceptualizaba, es la muerte de 3 personas o más en un mismo hecho violento y en el mismo lugar, porque puede ser que anda un pistolero matando de lugar en lugar, ¿no? En lo que va del año, son 20 homicidios múltiples con 70 víctimas. Esto es grave porque hay un aumento de 6 casos o 6 escenas más en lo que va del año. El año pasado fueron 14 homicidios múltiples con 43 víctimas. Y eso a 70 ya vemos que hay un promedio de entre 30 víctimas más. Esto es grave porque si hay algo en materia de seguridad que genere percepción de riesgo o sentimiento de temor, o la percepción de inseguridad, que es lo que es el resultado de una encuesta, son los homicidios múltiples, porque la gente tiene miedo que a ella les vaya a pasar lo mismo. Y esto genera ese miedo a que les evita actuar, pero también manda mensajes de que eso les puede pasar, o el otro mensaje es: las autoridades no nos hacen nada, no van a poder investigar, nosotros no le tenemos miedo a las autoridades. Y ese es el problema de los homicidios múltiples en Honduras, porque a pesar de la disminución en materia de muertes violentas homicidas, en promedio son 6 diarios, hay picos que elevan este número de víctimas, y es, en este caso, los homicidios múltiples y las muertes violentas de mujeres. Sí, bueno, aunque reconocemos, ¿verdad?, de que en el 2012, por ejemplo, cuando Honduras fue el país más violento del mundo, las masacres pasaban el centenar en Honduras. Llevamos 20 y bueno, pues, si se cumple la media, digamos, podríamos llegar a las 40 al final del año. Sin embargo, como Observatorio de la Violencia, ustedes han analizado que esta cifra sigue siendo inaceptable, que se siga registrando en el país, ¿no? Sin duda, mire, cada una de las muertes violentas, ya sea homicida, suicida, por accidente, es inaceptable. Esto es un problema de salud pública, especialmente los homicidios, y cuando establecemos que es un problema de salud pública, es que no solo debe intervenir la Secretaría de Seguridad o el Ministerio Público o la Corte Suprema de Justicia, sino que deben intervenir otras instituciones que tienen la responsabilidad de atender a las víctimas o a las sobrevivientes, pero también educar a las personas. Y esto es Secretaría de Seguridad, Salud, Educación y sumado a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Salud. Ahí es donde hablamos que cuando una muerte violenta viola la dignidad o vulnera la dignidad y los derechos humanos, pero también es que el Estado es responsable de que esa seguridad se brinde
Por eso es que cuando hablamos de seguridad ciudadana, estamos hablando de que la gente pueda caminar libremente en los espacios privados, como en el hogar, o en los espacios públicos, como en la calle, en los bares, en las fincas, y que es ahí donde están ocurriendo esas muertes violentas. Por eso es que es un llamado siempre a nuestras instituciones estatales para que desarrollen no solo el conteo de las víctimas, sino que los procesos de investigación, de judicialización, para saber, en primer lugar, quién mató a esa persona. Y en segundo lugar, es por qué lo mató. Porque las familias claman por justicia o se lo dejan a Dios, que esas son las únicas dos opciones que tiene la familia cuando ven a un familiar muerto. Por eso es que es importante las respuestas que las instituciones del Estado puedan dar a esas familias. Sigue siendo Cortés, Francisco Morazán, Olancho. Ya Olancho registra 3 masacres este año, pero nos llama mucho la atención la que se registró hace unas horas en Silca, donde 3 personas familiares vinculadas al alcalde de esa comunidad fueron asesinadas, y trasciende el hecho porque se trata de un edil que lo viene a denunciar a Tegucigalpa. ¿Cuántas muertes se producen en Olancho, por ejemplo, que ni siquiera nos enteramos a nivel de medios de comunicación? Sin duda eso se vuelve un problema cuando vemos los subregistros y cuando las autoridades quieren opacar la información o decir eso no pasó. Y en municipios tan extensos como Olancho muchas veces pasan inadvertidos, y lo que sucede en Silca, que el alcalde, sus tíos estén perdiendo la vida y que todavía no hay explicación por qué, pero según la escena, como se puede analizar, que tiene que ver con la criminalidad organizada, y no porque estén involucrados, sino que muchas veces el crimen organizado manda mensajes en los cuerpos de personas, y esos mensajes van, o como ya decía, para las autoridades o para sus propias familias. El departamento de Olancho se está ubicando entre los 6 departamentos que más violencia está presentando en los últimos tiempos. Y no solo violencia en homicidios múltiples, sino que violencia en general. Dentro de esos departamentos, el departamento de Francisco Morazán, y sobre todo su cabecera o su capital de la República, el departamento de Cortés con San Pedro Sula, La Ceiba, pero Olancho con 2 ciudades importantes, que es Juticalpa y Catacamas, que son de estos municipios que están siendo especialmente violentos. Pero ahí podemos hablar un poco de por qué matan a las personas en eso. Y no, como en los otros gobiernos, no podemos decir en este momento que es la convivencia, que la gente se mata porque no hemos aprendido a resolver conflictos. Si bien es cierto, ocupa el segundo lugar cuando analizamos los posibles móviles, las relaciones interpersonales, el crimen organizado, esta modalidad de ajuste de cuentas, pagar por matar, y se vuelve un negocio y además un empleo ilícito, es lo que está preocupando a la ciudadanía. Pero son todas las modalidades del crimen organizado, desde por robarte un carro te matan, hasta la trata de personas, el hecho del narcotráfico, el tráfico ilícito de armas de fuego, el tráfico de estas sustancias que al final nos venden como un país que, sin estar en guerra, somos violentos, pero que además ya no somos el país de paso de la droga, sino que ya estamos produciendo en muchos municipios, dentro de los cuales en el departamento de Olancho, en el departamento de Colón, especialmente en Iriona, se está produciendo tantas plantas de coca como pueden destruirla, pero muchas de ellas llegan al consumo porque se produce en estos narcolaboratorios. Sí, y nos llama mucho la atención del departamento de Olancho, porque ahí suceden varios factores. Ya lo mencionaba usted, las plantaciones de coca, una narcocarretera que se construye ahí también, el robo de ganado, el tráfico de drogas también, el sicariato, entre muchas otras actividades del crimen organizado que disparan los índices violentos en el departamento más extenso de Honduras, pero
de que como prensa nos damos cuenta de muy poco sobre la actividad delictiva que ocurre en ese país. Incluso recordamos hace poco cuando un jefe policial prácticamente tuvo un enfrentamiento con organizaciones criminales ahí y prácticamente los hechos quedan en nada. Que ¿es ingobernable Olancho? Mire, el problema es que Olancho ha querido dar y demostrar que es un departamento primero extenso y que se gobierna solo, ingobernable. Sí. Y que las autoridades les hacen los mandados a estos grupos. Y se evidencia cuando hay muchos grupos criminales organizados, cuando hay muchas bandas criminales, que en esos municipios la gente sabe sus nombres. Y así como sabían los nombres de los Valle Valle, de los Cachiros, de los AA y de muchos de estos grupos criminales, en Olancho hay también que empiezan con la letra Amador, por ejemplo. Y hay muchos de ellos que actúan clandestinamente a vista y paciencia de las autoridades. Y que muchas veces hacen show para demostrar que están haciendo algo. Y esto se vuelve un problema porque ¿qué es Olancho? Un país productor de carnes, de lácteos, un departamento productor de mucho maíz y frijoles, pero además que si lo vemos en el sistema político, es un departamento que ha producido muchos presidentes de la República. Tenemos a 2, a 3 y a una casada con un olanchano que tienen propiedades ahí. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para el control y la disuasión de muchos de esos delitos? ¿Cómo hacer que el departamento de Olancho sea un departamento que sea el que da el ejemplo, porque ahí se concentran muchas de las autoridades políticas de este país y están siendo víctimas muchas veces o están permitiendo que pase mucha de esta criminalidad? Sí, bueno, siempre en el tema de la violencia, Honduras sigue siendo entre esos 5 países a nivel del mundo con mayores tasas de femicidios en el planeta. Ya van más de 130 asesinatos de mujeres este año y todos los años vemos esa gran cantidad de mujeres que mueren víctimas de la violencia y que a pesar de algunas acciones que se toman por los operadores de justicia, tenemos una Fiscalía de la Mujer, tenemos organizaciones feministas que reclaman todos los días, pero es imposible, pareciera, terminar con este flagelo que le arranca la vida a las mujeres. Sin duda, uno de los mayores problemas de crueldad que se vuelven inhumanos es la muerte violenta de mujeres y los femicidios. Porque ahí hay un componente, y es que quien en su mayoría le está quitando la vida es alguien que la enamoró, que se casó con ellas, que formó una pareja, que formó una familia y que en ese continuo de violencia le está agrediendo, maltratando, la está violando y al final llega a una muerte violenta. Y eso tiene que ver con una cultura patriarcal, con una cultura violenta, donde las mujeres se ven afectadas. Las mujeres en este país se les enseña que son para la casa, se les enseña que los hombres son los que mandan y que ellas solo obedecen, que ellas están para hacer las labores de la casa y del cuidado y que los hombres son los proveedores de la familia. Eso es lo que tiene que cambiar en esa cultura violenta hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque afecta la dignidad y los derechos humanos de las mujeres, pero además como hablamos en el tema de femicidio, esa violencia tiene que ver con las relaciones desiguales de poder que le afectan a esas mujeres, porque se nos enseña en el hogar que los hombres son los que tienen el control, el que mandan, y que las mujeres son las que están llamadas para obedecer, las sumisas, control y dominación. Y ahí es donde se va perpetuando ese papel violento de los hombres,
donde si se equivocan lo vuelven a repetir, es decir, si se equivocan vuelven a mandar y afecta a las mujeres. Por eso es que muchas mujeres que se niegan a tener una relación, que se niegan a andar con una persona, que quieren cesar una relación, que quieren separarse de un hombre, lo que hacen es que al solo decirlo están poniendo la pena de muerte para ellas mismas, porque los hombres están estableciendo si no es mía, no es de nadie, y por lo tanto tienen ese valor de quitarle la vida a una persona que es la madre y la esposa, la hermana de alguien. Y eso es lo que tiene que cambiar a través del tema de la prevención de la violencia, de las nuevas masculinidades, porque tenemos que enseñar en la familia que las mujeres, las niñas, son iguales que a los hombres o que a los niños. Y de lo contrario, vamos a seguir viendo estos 122 muertes violentas de mujeres que van este año, y que si lo comparamos con el año anterior se sigue manteniendo. El año pasado fueron en promedio 237 muertes en los 265 días, y este año, en los primeros 6 meses, ya llevamos en promedio 122, es decir, que sí, sin parecerlo, casi vamos a superar con creces esos casos del año anterior. Victoria, y cuando tenemos, por ejemplo, una presidenta mujer, la primera en la historia del país, que en su discurso de toma de posesión dijo de que no les iba a fallar a las mujeres y que iba a levantar la voz por las mujeres, cuando tenemos también a una mujer que dirige la Casa de la Justicia en Honduras, cuando hay muchas diputadas en el Congreso de la República, cuando hay también muchas alcaldesas en todo el país, todas ellas forman parte de la autoridad que nos rige en Honduras, pero es tan grande este flagelo de que no se le puede hacer frente para acabar de una vez por todas con la muerte de mujeres. Recién leíamos el dato de que en El Salvador están horrorizados porque este año se reportan 13 muertes violentas de mujeres. Miren, que tengamos mujeres accesando al poder no significa que tienen conciencia de género. Puede ser mujeres con pensamientos patriarcales. Y eso se vuelve un problema porque cuando hablamos de estos temas tenemos que ser sensibles a lo que viven las otras mujeres. Yo no he muerto en manos de un hombre, pero sé cómo se sienten las familias cuando tienen un caso de esos. Yo no he sido víctima de violencia física o psicológica o sexual, pero he escuchado a todas esas mujeres que claman por justicia y que el Estado les ha quedado debiendo porque no hay acceso a la justicia. Y empezando con que de esos tantos casos, la investigación científica criminal especializada y la justicia especializada en femicidios todavía está pendiente. Por eso es que la respuesta del movimiento de mujeres y feministas de Honduras es: nos quedaron a deber. Nos dijeron las mujeres no están solas, pero las mujeres están solas en este momento, precisamente clamando justicia y esperando que se apruebe la ley de violencia contra las mujeres. Y eso se vuelve un problema porque son las acciones afirmativas que se esperan de una mujer presidenta, de una presidenta de la Corte Suprema de Justicia, porque de lo contrario vamos a seguir viendo más mujeres sufriendo las múltiples violencias, pero además siendo víctimas mortales de la violencia de género. El Observatorio de la Violencia lo ha dicho, nosotros como prensa también lo hemos reconocido. Hemos presentado el año pasado el índice más bajo en homicidios en los últimos 20 años, pero las cifras siguen siendo todavía un desafío. Honduras es el país más violento de Centroamérica, para el caso, uno de los primeros 5 de América Latina. ¿Cómo se debe trabajar, Migdonia, por parte de las autoridades para lograr bajar estas estadísticas de que nos retratan a nivel internacional? Mira, hay que ser claros cuando hablamos de estas estadísticas. Sí.
Honduras, a pesar de que bajó los últimos 20 años, sigue siendo el primero de Centroamérica más violento. En Latinoamérica ocupa el segundo lugar de los países latinoamericanos más violentos. ¿Por qué? Porque Inside Crime dice que es el tercero, pero realmente cuando cerremos el año va a quedar en segundo lugar. Y vea, con un problema de Uruguay que es las cárceles, eso se vuelve preocupante. Pero no hemos atendido las causas originales de la violencia. Vamos a seguir siendo violentos si no trabajamos esa violencia cultural, esa violencia que mata, esa violencia que nos enseña que así hay que tratar a las personas, que así hay que tratar a las mujeres y que no nos ha enseñado a cómo resolver los conflictos. Porque con el control y la disuasión podemos seguir y podemos tener hasta 50,000 policías y 50,000 militares o policías militares del orden público. Entre los dos en este momento tenemos más o menos 50,000. Pero eso no va a cambiar si no trabajamos los otros pilares de la seguridad ciudadana, como es la prevención, la rehabilitación y la reinserción social, porque muchos de las personas que viven en estos barrios que son urbanos marginales, viven exactamente eso, en discriminación y con la marginalidad que corresponde, porque a ellos no ha llegado el servicio que debe brindar el Estado y que es acceso a una educación, a una salud de calidad y necesidades básicas satisfechas. Sí, bueno, y no me quiero despedir, Migdonia, sin abordar el tema del estado de excepción. Ya en esta semana se cumple el último estado de excepción, finaliza el estado de excepción número 22, que ha sido ampliado desde diciembre de 2022, que se puso en práctica por el actual gobierno. Hay muchas organizaciones que cuestionan la legalidad y la efectividad de este estado de excepción debido a tantas denuncias por torturas, abusos, implantación de pruebas, muertes incluso a manos de agentes policiales durante allanamientos y otro tipo de acciones que realizan para combatir el crimen. ¿Qué se debe hacer con este estado de excepción? Finalmente se debe de dar por acabado este régimen y emplear otras tácticas para enfrentar la criminalidad común y organizada. Bueno, el estado de excepción debería haber sido la excepción, sí, y no la regla o no la norma. Si queremos hacerlo como norma, entonces debemos de desarrollar una política integral en materia de seguridad que abarque todos los componentes, pero que dé también esa legalidad que requiere para poder desarrollar esos procesos de investigación, de judicialización y sobre todo para que sean expeditos estos procesos. Y eso es lo que no ha pasado en el país, porque cuando se usa la norma para abusos policiales, para abusos militares o para violaciones a derechos humanos, se vuelve un problema. No podemos gobernar a través de estados de excepción. ¿Por qué? Porque eso va a pasar factura a este gobierno, pero también si cambia el gobierno a otro partido político, obviamente también van a tener que analizarlo. Los resultados que ha dado, pues hemos visto en la tasa de homicidios, pero hay otros temas que resulta difícil poder cuantificar esos resultados. Y uno de ellos es en violencia contra las mujeres, violación a derechos humanos, el hecho de la extorsión, que se ha vuelto un problema en el país, son de estos temas que el estado de excepción no ha podido resolver. Y vuelvo y lo repito, necesitamos una política integral en materia de seguridad que involucre a todos los sectores, pero que también haya participación de los gobiernos locales y de la sociedad en general, porque de lo contrario es una política represiva del Estado. Y el Observatorio de la Violencia con la Policía Nacional y otros operadores de justicia
¿Sigue existiendo cordialidad en la homologación de todas estas estadísticas de violencia? Sin duda, una de las cosas que preservamos con todos los directores y ministros de seguridad es esa relación para poder desarrollar este proceso de validación caso a caso de cada uno de los datos. No significa que no haya problemas o que no tengamos discusiones o que no estemos de acuerdo en muchas cosas. Eso lo resolvemos a través de las mesas interinstitucionales de validación, que da cuenta de contar con un dato único de país. Pero siempre hay lo que la universidad, a través del observatorio, incorpora en información que las instituciones del Estado, especialmente la Policía Nacional, no tienen. La transparencia es importante y eso es lo que decimos siempre, porque al rendir cuentas, lo mejor que puede hacer el Estado es ser objetivo, y sobre todo en un tema tan crucial como son estos casos de muertes violentas que ocurren en el país, porque son vidas perdidas, porque no solo la familia perdió a un hijo o a una hija que amaba, sino que el Estado perdió a una persona que había hecho inversión desde el kinder hasta el año que llegó en educación, en salud, que también forma parte de esa inversión que el Estado hace en la ciudadanía. Sus reflexiones finales, Migdonia Ayestas, sobre este tema de violencia. Reconocemos, como lo hemos dicho durante toda la entrevista, que ha habido una reducción en cuanto a los índices criminales en el país, pero más de 120 muertes violentas de mujeres, 20 masacres, entre 6 y 7 homicidios diarios, más de 300,000 familias que son extorsionadas. ¿Cuáles son sus valoraciones finales, el llamado a las autoridades, a los operadores de justicia para enfrentar este flagelo de la criminalidad en Honduras? En primer lugar, a las familias, a las personas que son víctimas de violencia, en primer lugar que denuncien. Eso va a activar el sistema de seguridad y justicia en el país. A las autoridades de seguridad que desarrollen procesos de investigación expeditos que dé cuenta de quiénes son los responsables para ponerlos a la orden de los juzgados. Eso es lo que clama la familia, saber quién y por qué le quitaron la vida a una persona. Y a los entes de justicia que hagan rápidos y expeditos esos procesos para que no haya tanta impunidad en homicidios y en femicidios en el país. Y a las familias que trabajen el tema de prevención, que enseñen que las niñas y los niños son iguales y que merecen respeto, y que den ejemplo a sus hijos sobre cómo criar positivamente, pero además cómo se tratan entre los dos, entre padre y madre, porque ese es el ejemplo que los niños y niñas van a reproducir a futuro. Esta tarde en nuestra sala de redacción, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciada Migdonia Ayestas, quien además es una fuente permanente de la prensa nacional y de todos los que nos encargamos de llevar el acontecer noticioso del país. A todos ustedes les invitamos a continuar muy de cerca con todas estas entrevistas a un solo clic de todas nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima.